Hola, ¿qué tal? Bienvenido sea usted una vez más a este su programa Hacia lo Mejor. Yo estoy muy contento en saber que puedo llegar hasta usted con este programa, que como lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿cuál es el objetivo? El objetivo número uno es que nuestro Dios, nuestro Creador, el que cada día nos sostiene y como dice su palabra, nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, sea exaltado y sea glorificado. Y en segundo lugar, queremos también que este programa pueda ser un programa que le motive, que le inspire, que le recuerde que usted es muy, pero muy importante delante de nuestro Dios. Vivimos en un mundo donde muchas veces las posiciones y la clase social dice aquel es importante y aquel otro no sirve. Y de alguna manera nos envuelve y muchos podemos creer que no sirve para nada. Dichoso aquel que tiene, dichoso aquella que puede hacer esto. Pero la realidad es que la Biblia enseña que usted y yo y todos los que habitamos en este planeta hemos sido criados a imagen y semejanza de nuestro Dios y que Él nos ama con amor eterno. Creo que no hay mejor manera de mostrar el amor de Dios que cerrar un ratito los ojos y poder mirar allí, allá dentro de nuestro ser, la verdad de que Jesús vino a morir por usted y por mí en una cruz. Así es que yo espero que este programa sea de mucha, pero mucha bendición. Y déjeme decirle que nuestro número de teléfono van a estar apareciendo aquí en la pantalla de su televisor para que en este momento usted los anote. Si en alguna oportunidad usted necesita alguien que le pueda dar una palabra de aliento, de esperanza, qué sé yo, alguna orientación en su vida particular, usted nos puede llamar y nosotros le vamos a ubicar con algún consejero o alguna consejera que le pueda brindar esa ayuda. Por eso estos números de teléfono son muy importantes y también para nosotros sería bellísimo que usted pueda enviarnos un mensaje de texto y nos diga de a dónde nos está sintonizando. Son muchas personas las que lo han hecho y nosotros estamos tan agradecidos porque alguna persona dirá, pero ¿para qué? Un mensaje de texto vale mucho para nosotros porque eso nos ayuda a ubicarnos. Ok, estamos llegando al tal lugar, estamos llegando a este otro lugar, el programa a esta persona dice esto con respecto al programa, así es que a partir de ese momento, por favor, ayúdenos y nos envía un mensaje de texto y sería bellísimo si usted puede también mandar un mensaje a un amigo o a una amiga en Costa Rica o fuera de nuestras fronteras, hablándole sobre el programa para que lo miren. De esta manera también podemos ir poco a poco, como una bolita de nieve ahí arrollándose, haciéndose, hasta poder abarcar más y más familia. Hoy tengo un programa que estoy seguro va a ser muy lindo, muy especial, porque tengo una persona conmigo aquí, invitado, que es una persona muy especial, que yo sé que está haciendo una labor muy linda dentro de la obra de nuestro Señor, que usted en algún momento quizá le ha mirado, porque él trabajó mucho también en los medios de comunicación. Él es un periodista, trabajó como presentador de una de los noticieros del país, y yo quiero que mire estas imágenes para que usted lo recuerde por un momento. Bueno, en este preciso instante estamos sintiendo un temblor de mucha fuerza que realmente pues nos inquieta bastante. Estamos en vivo, es la 1 de la tarde con 22 minutos y bueno, el movimiento creo que todos lo hemos sentido, ha sido bastante impresionante. Un temblor que por supuesto en el transcurso de lo que resta de esta edición. Muy bien, él se llama Fabricio Alvarado. Ese que usted miró ahí, quizás un poco nervioso por el temblor. Él es Fabricio Alvarado y yo quiero saludarle y darle las gracias, Fabricio, por estar aquí conmigo. Gracias. Muchas gracias, Fabricio. Gracias, de verdad, pastor. Yo, pues, muy contento, agradecido. Sí, en efecto, en aquella ocasión, ese set se movió, que usted no tiene una idea cómo se hacían las luces. Yo te miré asustado. Y le digo que en aquel momento, como se ve en el video, la compañera que yo tenía a la par, Nubia Víquez, ya iba en posición de salida para afuera y ya 2 camarógrafos estaban fuera del estudio, habían salido Eso fue el terremoto de Cinchona. El terremoto de Cinchona, el 8 de enero del año 2009. Estábamos a punto de entrar a la sección deportiva en el noticiero.
estábamos presentando una nota, ya estaba el presentador de deportes a la par nuestra listo, y eso se empezó a mover y como le repito, un par de camarógrafos salieron corriendo y nosotros ya no sabíamos, pero en eso empezamos a escuchar ahí por el intercomunicador que íbamos al aire. ¿Qué escuchabas ahí? ¿Qué a escuchabas? No, inmediatamente el jefe de información empezó a decirnos, póngase en posición porque estaba una nota al aire, una noticia estaba al aire. Póngase en posición porque vamos a tener que empezar a reportar sobre esto, porque ya vimos que el asunto era muy fuerte. Y entonces a partir de ese momento, ininterrumpidamente hicimos una transmisión, me parece que fue, creo que de 2 días seguidos a partir de ese momento, por ahí, porque, y en aquel momento era difícil, no solamente por el nerviosismo, sino porque no teníamos datos, o sea, no había datos hasta que ya empezaron a surgir los datos del Opsicori, de cuánto había sido el temblor. Empezamos a darnos cuenta de dónde habían sido los epicentros y ya nos empezamos a dar cuenta que el asunto era más grave de lo que imaginamos, con la cifra que lamentablemente hubo en aquel momento de 20 y resto personas fallecidas. Y bueno, fue una experiencia periodísticamente hablando muy enriquecedora, pero obviamente también un capítulo muy triste para nuestro país, ¿no? Fabricio, usted viene de una familia de desamparados. Así es. ¿Tu papá, algo leí que cantaba mi papá o era músico? Mi papá fue cantante en los años 80 ¿Quién del grupo Taboga. Gerardo Alvarado se llama él. Él cantó, si usted recuerda, Cecilia Mitchell. Él cantó con Cecilia Mitchell en Taboga, que ahora se llama Taboga Band, este grupo. Ha permanecido el grupo Taboga. Este grupo, mi papá cantaba en los años 80. Yo me acuerdo estar en 6º grado, 7º año del colegio y haber incluso acompañado a mi papá algunos toques por ahí. Una familia luchadora, porque yo también estuve en la farándula y sé lo que hay que luchar para poder subsistir en esto. Pues sí, realmente, bueno, mi papá es Alvarado, ¿no? Él no es de Desamparados, él es de Barrio México. Mi mamá sí es de Desamparados, de la familia Muñoz de Desamparados. Y pues sí, fue una lucha. En aquel momento, pues yo siempre he sido, y usted conoce bien el ambiente de ese mundo de la música secular, pues ocasionó algunas cosillas negativas a nivel familiar, al punto de que cuando yo tenía 15 años, mis papás se separaron. Ellos, desde que yo tengo 15 años, están separados y bueno, eso generó a nivel interno, a nivel mío, una serie de cambios negativos, ¿no? Inseguridad, temores, agresividad, cosas que gracias a Dios y a la intervención de Dios pues ya no existen, ya no están. Pero sí, fue una familia luchadora en el sentido, y si le hablo de mi mamá, por ejemplo, a partir de que yo tenía 15 años y mis hermanos tenían 12 y 11, pues tres varones, de parte de ellos tres varones. Entonces ella emprendió la lucha sola con nosotros 3 y pues ahí con una beca en la universidad pude estudiar periodismo y pues ahí tuvimos que pulsearla, gracias a Dios, siempre alejados de los vicios, tanto mis hermanos como yo, siempre alejados del alcoholismo, siempre alejados. Hacía falta lo más importante, que era el Señor, pero por lo menos tuvimos una vida en eso, alejada de ese tipo de cosas, aunque con otras que siempre fue necesario que Dios interviniera. ¿Y por qué estudiaste periodismo? Me gustaba, yo me di cuenta desde niño que yo tenía la facilidad para desenvolverme frente a la gente, para hablar en público. Participaba desde niño en los concursos de oratoria, desde niño me participaba y cantaba solo en festivales de la canción, con el coro de la escuela. Entonces me di cuenta que tenía esa facilidad y con el tiempo, cuando ya estaba yo en el colegio, empecé a sentir afinidad por el tema de la televisión. Particularmente cuando yo decido estudiar periodismo fue porque yo quería entrar en la televisión. Esa era mi pasión. Veía televisión, veía cuando sale una persona en la televisión y aparece su nombre en la parte baja de la pantalla, y yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero que mi nombre aparezca en una pantalla de televisión. ¿Te costó mucho llegar a la televisión? Fíjese que más bien yo digo que era de Dios el asunto, porque hoy por hoy usted se da cuenta de muchos que estudian periodismo, que sacan su carrera de periodismo y pasan tiempo sin conseguir un trabajo y qué lamentable, porque está cerradito el mercado. Este país es pequeño y creo que hay muchos profesionales en esa área, en el área de la comunicación, que no han podido encontrar un trabajo como el que desearían, ya se llame televisión, radio o prensa escrita, y ahora pues los medios electrónicos de internet y todo eso pues que también se han sumado. Pero en aquel momento prácticamente yo podría decir que Dios a mí me abrió la puerta. Yo estaba trabajando en una revista, para una pequeña revista que editaba un colegio del centro de San José, y de pronto recibo una llamada y era mi profesor del curso de televisión de la UCR.
Le estoy hablando de Jorge Valverde, aquel productor y presentador de En la Mira y Al Desnudo en Canal 4. Y en aquel momento Jorge Valverde quedó como director de NC4. Cuando doña Pilar y don Ignacio se trasladaron de NC4 a Telenoticias, decidieron poner como director a Jorge Valverde, y él había sido profesor mío en la universidad. Entonces él me dijo, mira, a mí siempre me gustaron mucho tus trabajos en el curso de tele. Yo quisiera que vengas y hagas tu práctica profesional acá, y si a los dos nos sirve, te quedas. Y en efecto, en septiembre empecé, y en un mes hice la práctica, las horas que necesitaba cumplir. ¿Cuál es la práctica? Y empecé. Perdón mi ignorancia. Sí. Pero ¿cuál es la práctica que hacen para que sea un periodista de televisión? Pues la práctica profesional es sencillamente tirarte a la calle a trabajar, y ya pues ponerte a trabajar en eso propiamente. Yo hice mi práctica como si ya fuera un periodista contratado. Iba a las calles a hacer reportajes, empezaba a editar notas, locuciones, etcétera, etcétera. Don Jorge, que Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Pues que de Dios goce, él me dio la confianza de empezar yo a aprender todo ya en el campo de batalla, porque no es lo mismo. En la universidad se hacen trabajos, pero de alguna manera tiene uno cierto tiempo, ¿no? Ya trabajar en la televisión, propiamente en un noticiero, pues no es lo mismo. Usted tiene una mañana, de 8 de la mañana a 12 mediodía, para hacer 3 notas o hasta más, y todas tienen que estar a tiempo, porque si no, no salen en el noticiero. Todo eso yo empecé a experimentarlo, esa fue mi práctica profesional. ¿Cuál era la expectativa de Fabricio? Ok, estoy comenzando en la tele, ¿y cuál era? ¿Hacia dónde iba Fabricio? Pues yo iba, realmente, y yo lo he contado en las iglesias y en los lugares donde he predicado y he contado este testimonio. Cuando yo entro a la televisión, yo siempre fui un soñador, y también esto lo he predicado, siempre fui un soñador, aun cuando no tenía a Cristo soñaba. Y cuando yo soñaba con la televisión, me visualizaba, y yo cuento siempre en son de broma, no sé si usted se acuerda. Ahorita lo vemos como una polada, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, usted no sé si se acordará que los hombres usábamos un cepillo redondo en la bolsa detrás del pantalón. Ajá. Bueno, pues yo tenía mi cepillo redondo y yo me paraba con el cepillo redondo frente al espejo a dar las noticias al espejo, ¿no? En ese tiempo de adolescencia, en el tiempo de colegio. Cuando llego a la televisión en 1998, bueno, yo dije, yo creo que yo puedo llegar a ser presentador de noticias, yo creo que yo puedo llegar a ser un buen periodista, y empecé a trabajar en eso, y gracias a Dios, Dios me respaldó, se fueron abriendo más puertas. Yo no tenía ni un año de estar en NC4 cuando me llamaron de Canal 6, y ahí trabajé 10 años prácticamente, donde ahí pues me consolidé como periodista y como presentador de noticias, especialmente en los últimos años. Ya siendo presentador, recibí oportunidades de ser no se dice jefe de información, sino más bien el coordinador de algunas ediciones, a veces entre semana, pero más que todo fines de semana, lo cual me dio una experiencia también diferente, y en algún momento llegué a soñar con alcanzar un nivel internacional, es decir, poder llegar como una Glenda Umaña a CNN, ¿por qué no? ¿Verdad? Yo soñaba con todo eso, pero ahí fue cuando Dios intervino y cambió un poquito los planes, ¿no? Quiero que hablemos esto. Hay un Fabricio que tiene todas unas metas a lograr y estar arriba. Pero de pronto vemos de que Fabricio, antes más bien, ¿y a dónde estaba el Señor en toda esa ilusión tuya, todas esas metas tuyas? Bueno, yo siempre crecí, la Biblia dice en Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando viejo no se apartará de él, Proverbios 22. Me acuerdo como si fuera hoy, que mi mamá siempre en las noches teníamos una Biblia animada, o sea, con dibujos animados y con la historia contada para un niño, ¿no? Entonces ella nos ponía a leer, uno de mis hermanos incluso aprendió a leer con esa Biblia. Y entonces yo así conocí a Adán y Eva, así conocí a Noé, así conocí a Abraham, así conocí a José, a David, a Jesús. Nunca se me inculcó ir a una iglesia, ni mucho menos, pero sí por lo menos el conocer a Dios y el tener un temor de Dios. Y eso siempre estuvo ahí, siempre estaba. Entonces desde los 14 años yo empecé a involucrarme con grupos de pastoral juvenil católica. Entonces ya empecé a frecuentar más ese tipo de grupos, ese tipo de experiencias, ir a retiros, ir a convivencias, etcétera. Entonces siempre estuvo muy presente ahí, aunque sin embargo había eso que la palabra llama tibieza, ¿no? La tibieza espiritual, porque por un lado yo decía que buscaba a Dios y que le servía a Dios, pero por otro lado mi vida pues en algunas áreas era una vida pues bastante desordenada, ¿no?
Dejar huellas que marquen un mejor sendero para los nuestros es ayudarles a guardar sus vidas y encaminarles hacia el buen éxito. Por eso, este es el tiempo para caminar con el que nos lleva hacia lo mejor. Quiero decirle de todo corazón muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa Hacia lo Mejor. Y nuestros números de teléfono están apareciendo aquí en la pantalla de su televisor. Recuerde que una llamada, un mensaje, para nosotros sería también de mucha bendición, porque de esa manera pues también nos damos cuenta lo que Papá Dios está haciendo a través de este programa. Hoy estamos compartiendo con Fabricio Alvarado. Usted ha escuchado de él, ya lo conoce. Muchos quizá le habían visto por la televisión años atrás. Un hombre con grandes aspiraciones. Fabricio, tenías aspiraciones como todo muchacho, estás joven, querías hacer esto, querías hacer el otro, pero de pronto vemos que aquel Fabricio que salía en la televisión ya no sale, ya dejó eso. Después de tener tantas aspiraciones, ¿qué pasó con Fabricio? A ver, yo dentro de todo este proceso que yo le hablaba ahora, me involucré con un grupo que, pues yo nunca olvidaré mi paso por la Juventud Católica Renovada. Fue un movimiento de jóvenes en el que participé por prácticamente 12 años, donde aprendí mucho musicalmente, aprendí mucho espiritualmente también, y empecé a soñar a nivel musical. Como le decía, como a los 10 años aprendí a tocar guitarra, me involucré con grupos en la escuela, en el colegio, en la Iglesia Católica de San Miguel de Desamparados, y después con este grupo de la Juventud Católica Renovada, de Jucare, más conocido como Jucare. Y entonces yo empecé a soñar con grabar mi propio CD. Empecé a trabajar en eso, pero lo que sucede es que también entro en esa misma etapa, entro a trabajar a la televisión. Se dice mucho que los medios de comunicación son un ambiente pesado. Yo creo que el problema no está en el ambiente, el problema está en las bases que usted tenga. Porque si no, entonces ninguno de nosotros, siendo cristiano, podría trabajar en ningún lado, porque en todos los lugares. A mí me han hablado de instituciones del Estado donde el ambiente es muy pesado, donde hay mucho pecado, donde hay mucha situación. Ambientes de los medios de comunicación como el que yo viví, y realmente yo puedo decir que tal vez yo no tenía buenas bases y por eso no era estable en muchas cosas. La Biblia dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y eso me pasaba a mí. O sea, por un lado con un pie en la iglesia sirviendo a Dios, pero por otro lado con un pie en el mundo haciendo cosas que desagradaban a Dios. En ese camino, ya yo empezando a cantar, a grabar ese primer disco, de aquel primer disco donde está esa canción Batalla Espiritual, también salió una canción que fue escrita por usted. Sí, ese disco todo lo escribí yo, las 11 canciones de ese disco, pero también hubo una canción que se dio mucho a conocer, que fue la canción Ángel, que fue la que escribí para 2 niños que fueron asesinados acá a raíz de una cobertura periodística. Y en aquel mismo tiempo, a través de un amigo, Roger Valverde, que tiene un ministerio que se llama Temas de Pareja, él empezó a presentarme pastores y empecé a hacerme amigo de pastores. Y a través de la amistad con esos pastores de diferentes lugares del país, yo empecé a entender que yo necesitaba un cambio. Empecé a entender que necesitaba una transformación, que necesitaba tener buenas bases, no tener una religión como la tenía en ese momento. Y cuando digo religión no me refiero a lo católico, o sea, podemos tener una religión siendo evangélicos cuando no tenemos una relación con Dios. Me refiero a que mi experiencia en ese momento no era la experiencia de alguien que tuviera una relación con Dios. Yo no tenía una relación con Dios y yo necesitaba una relación con Dios. De ahí vino el cambio. 10 años atrás, yo había estado en una iglesia cristiana, le estoy hablando de hace 20 años más o menos. Yo había estado en una iglesia cristiana, hicieron el llamado, me refiero al Centro Evangelístico de Zapote. El pastor Hugo Solís predicó y yo pasé adelante y le entregué mi corazón a Cristo, pero después me desaparecí. Cuando me empezaron a llamar de la iglesia, no contesté las llamadas y seguí en la vida que llevaba porque, según yo, por el hecho de no tomar ni fumar, yo estaba bien. Claro. Yo estaba bien con Dios. Pero bueno, yo creo que, y a propósito del nombre de su programa, que me gusta mucho, Hacia lo Mejor, esa es la voluntad de Dios para nosotros, crecer, mejorar. Por eso la Biblia dice de ir de aumento en aumento. Debemos ser mejores cada día. Y yo entendí que yo necesitaba cambiar para bien, que había cosas en mi vida, que había muchos vacíos en mi vida a causa de mis comportamientos fuera de la iglesia. Y entonces decidí dar ese paso definitivo en el que ya yo decido pues empezar a servirle al Señor, a buscar del Señor como debe ser. Y ha sido un proceso de 10 años. Hace 10 años fue eso y aquí estamos, ¿verdad? Fabricio, ok, cuando, por ejemplo, un cantante de música secular se convierte a nuestro Señor Jesús,
Es lógico, ya no podemos andar en ese ambiente de bailongo, de guaro y todo esto. Pero es un periodista, es un hombre que está dando la noticia, que está informando al pueblo de alguna manera. ¿Por qué cree Fabricio que tiene que dejar esto para ahora comenzar a...? Pues en algún momento yo no lo pensé así, les soy honesto. Yo, de hecho, durante 5 años yo seguí en el periodismo y sirviéndole al Señor, visitando iglesias. ¿Qué pasó? El ministerio creció. Y era una de las dos, por un asunto de tiempo, pero también por un asunto de llamado. Yo empecé a recibir palabra, empecé a visitar lugares y era constante y yo decía, pero ¿por qué me quieren sacar? Y no era que me querían sacar, porque yo decía, yo aquí creo que estoy haciendo un buen trabajo y yo puedo seguir ahí, y mi intención era esa, humanamente hablando. Pero de pronto, cuando usted empieza a recibir una palabra en Guanacaste, otra palabra en San José, de gente que no se conoce, en la misma línea, en la línea de que le vas a servir a Dios a tiempo completo, entonces yo digo, no, aquí tiene que haber algo de Dios. Entonces sometimos el asunto a oración. No fue que a mí me dieron la primera palabra profética y yo me salí de una vez, no. A mí me dieron una palabra y yo esperé. Y seguí esperando. Y es más, hubo ocasiones en las que yo ya quería salir y tuve que esperar tal vez un año, año y medio para tomar la decisión, hasta que yo sentí que era el momento exacto, el momento claro de Dios, de manera que Él me fuera a respaldar en la decisión y no fuera a hacer algo. Claro, porque la decisión, vos la sabés, y yo quiero contarle a usted, una decisión de estas no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Número uno, porque Fabricio está en un lugar donde está ganando bien económicamente. Su trabajo se lo pagan. Aparte de eso, de alguna manera, la fama es algo que a todos los seres humanos de alguna manera nos llama la atención y la acariciamos. Fabricio tiene eso, tiene fama, tiene un sueldo para sostener una familia estable. Dejar eso, comenzar a vivir otro rumbo todo económicamente. Fue un propósito, todo fue un propósito de Dios. Por eso yo necesitaba sentir la seguridad, porque estaba eso, la incertidumbre de la parte económica. Pero de alguna manera Dios nos permite dar pasos de fe en momentos claves. Para mí hubiera sido más fácil tomar esa decisión siendo soltero. Desde que yo era soltero empecé a recibir esas palabras proféticas. Pero yo me caso en el año 2007 y yo dejo las noticias, dejo el noticiero en el año 2009, cuando no solamente ya estaba casado, sino que también estábamos esperando nuestra primera hija, ¿verdad? Fabiana. Ahora tenés dos. En este momento mi esposa está embarazada, 5 meses de embarazo, y es una niña también, estamos esperando una niña. Y entonces, en aquel momento nos acabábamos de enterar que mi esposa estaba embarazada y de alguna manera entendimos que para que el paso de fe fuera de verdad un paso de fe, teníamos que hacerlo en ese momento. Cuando cualquier otro diría, ¿cómo se le ocurre? Estamos en plena crisis económica mundial, estás con una niña en camino y estás dejando un salario porque ni siquiera prestaciones me dieron, porque obviamente yo renuncié. Cuando tú renuncias no hay prestaciones, no hay ningún tipo de reconocimiento más que el que se tiene que otorgar cuando alguien renuncia. Entonces entendimos que el paso tenía que ser de fe y lo dimos. Y bueno, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Gracias a Dios, 4 años y medio después, un poquito más de 4 años y medio, hemos visto la mano de Dios. Dios no te ha soltado. Ha sido un poco difícil, pero papá Dios te ha sostenido. Ha habido tiempos de tiempos, ¿verdad? Ha habido tiempos y tenemos que pasar todos por momentos de prueba. Cuando la Biblia dice en Isaías, cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. No te está dando la idea de que tal vez pases por el fuego. No, es que vas a pasar por el fuego. Es que vas a pasar por las aguas. Necesitamos esos momentos de prueba para crecer, para ser probados como se prueba el oro. Y entonces ha habido momentos en los que aún en la parte de las finanzas hemos sido probados, pero siempre hemos tenido la fe. Incluso hace 2 años y medio nos robaron un carro y todo el asunto y nos quedamos a pie y sin dinero para comprar otro carro. Y me acuerdo que nuestra actitud, mi esposa y yo, nos volvimos a ver esa misma noche que nos robaron el carro y dijimos, no vamos a darle ni una lágrima al diablo. Si Dios nos ha sostenido en estos 2 años, porque eso fue 2 años después de haber abandonado Repretel, vamos a seguir alabando a Dios. No pusimos nada en el Facebook de que nos robaron el carro, no necesitábamos que nadie se diera cuenta, solo alabamos a Dios y Dios nos ha bendecido al punto que hasta el carro apareció y nos dio la oportunidad Dios de comprar otro carro mejor que el que teníamos y el carro que nos devolvieron, el carro que apareció, estamos por sembrarlo a la obra del Señor. Entonces Dios en todo tiene un propósito. Hemos entendido que aún en los momentos de prueba Dios está ahí para sostenernos y para levantarnos. Hubo palabras de aliento, vamos, Dios te está llamando, pero también tuviste que escuchar palabras, mira, ¿por qué lo haces? No seas tan tonto. No, si gente de Dios cercana, que yo respeto y sigo respetando, ¿estás seguro?
¿Está seguro? Y más de uno por ahí en redes sociales criticando, diciendo que lo estábamos haciendo por dinero, que lo estábamos haciendo por diferentes razones, ¿verdad? Esas cosas nunca faltan. Pero yo he entendido que mi estado de ánimo no será afectado nunca por lo que dice otra persona. Hay gente que se desanima si alguien le lanza una palabra de maldición o algo así. Yo he entendido que no, que mi estado de ánimo depende de la presencia de Dios en mi vida. De manera que si Dios está conmigo siempre, yo puedo estar tranquilo, yo puedo estar bendecido, yo puedo estar seguro, confiado. Y entonces esas palabras de desánimo o esas palabras de duda nunca influyeron, gracias a Dios nunca influyeron. ¿Y hasta a una persona que me cuestionó, sí, le dije yo, hagamos una cosa, esperemos que pase el tiempo y veremos los frutos. El árbol se conoce por su fruto. Si esto no es de Dios, no dará fruto. Está muy agradecido con Dios por lo que Dios hizo. Claro, y hace. no, totalmente, pastor, yo realmente no soy digno y eso uno tiene que tenerlo claro siempre. Uno tener claro que es la gracia, el favor de Dios, la misericordia de Dios que a uno lo acompaña. Yo soy un regalado de Dios, yo siempre digo eso, yo tengo muchos regalos de Dios. El hecho de poder servirle a Él, de poder cantarle, de tener la familia que tengo, todo eso son regalos del Señor y estoy agradecido. Pase lo que pase, en cada momento de prueba yo he entendido que siempre debo ser agradecido. Fabricio, háblenos un poquito del último, el más reciente CD, más bien no del último, del más reciente CD que usted acaba de grabar. Sí. Háblenos un poquito. Se llama Tú eres mi papá. Tiene que ver un poco con mi experiencia, años de alejamiento de mi papá, que de alguna manera generaron un vacío. Y yo lo cuento así cuando cuento el testimonio. Cuando yo recibo a Jesús, recibo el Espíritu Santo, pero no recibo al Padre. Porque la experiencia con mi papá me tenía cierto recelo, me hacía tener cierto recelo de recibir un padre cuando el que tenía, pues, de alguna manera había estado tan alejado en los últimos años. Jesús te da salvación, el Espíritu Santo te da revelación, pero el Padre te da identidad. Y si no tienes al Padre, estás incompleto, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo. Y entonces en una experiencia que yo tengo, en medio de una predicación, yo recibo el abrazo del Padre, el Padre llena todos mis vacíos, perdono a mi papá de la tierra, con quien hoy me llevo maravillosamente bien. Y entonces yo empiezo a crecer. Ahí es cuando yo empiezo a avanzar, porque yo estaba estancado. Si usted no tiene identidad, usted se estanca, porque usted no sabe para dónde va. Entonces yo empecé a avanzar a partir de ahí en todas las áreas de mi vida, la profesional, la ministerial, la sentimental, la emocional. En todas las áreas de mi vida yo empecé a avanzar a partir de ese momento, a partir de que yo recibo el amor del Padre. Y entonces ahí nace la canción que le da nombre a este disco, que es Tú eres mi papá. ¿Qué dice esta canción? Señor, yo sé que tú eres santo. Yo sé que tú eres eterno, pero hoy no quiero decirte todos esos calificativos que son ciertos, que son maravillosos. Hoy quiero decirte papá. Muy bien. Y así nace el disco también. Vamos a escuchar este canto porque yo estoy seguro que va a ser de mucha, pero mucha bendición. Pero Fabricio me ha regalado 6 discos para que yo también los regale. Si usted quiere también participar de estos 6 discos, nuestro número de teléfono están apareciendo en la pantalla de su televisor en este momento para que usted nos envíe un mensaje de texto y diga, yo quiero también participar en el regalo de un disco de Fabricio Alvarado. Pero también, ¿cómo me gustaría que usted recuerde esto? Fabricio está dispuesto a ir a muchos lugares a ministrar con la música de nuestro Señor, la predicación de la palabra, y él tiene un número de teléfono. Fabricio, ¿podemos darlo? Claro que sí. Pueden, si ustedes nos ayudan ahí poniendo en la pantalla también, 8831-9164 es el número. También nos encuentran en Facebook como Fabricio Alvarado, Salmista Costa Rica. Ahí nos encuentran. Muy bien. Vamos a repetir eso. El número de teléfono que va a estar apareciendo aquí, claro, pero repitámoslo. Ok, es el 8831-9164. Ese es mi número de celular. A mí me gusta atender directamente a la gente y poderla bendecir y poder compartir y hablar. 8831-9164. ¿Sabe qué me gustaría? Que usted le envíe un mensaje a Fabricio con una palabra de apoyo, una palabra de motivación. Y quizá usted dice, lo necesitará. Sí. Aunque nosotros sabemos que nuestro Dios nos ha llamado, tenemos la seguridad de que ya no hemos creído simplemente en una religión, sino hemos creído y hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, seguimos siendo seres humanos y una palabra de siga adelante, una palabra como a lo tico, no afloje, échele. Estoy seguro que para Fabricio sería de mucha bendición. Y nuestro número de teléfono, para que usted, sí, para que escriba un mensaje de texto y diga, yo quiero también
participar en el regalo de esos discos que Fabricio Alvarado nos está dejando en este momento. Así que vamos a ir con Fabricio este canto, y quiero decirle que después de este canto vamos a hablar de otra faceta que Fabricio ha comenzado a hacer por dirección de Dios. Quiero que lo escuchen también dentro de un ratito. Algunos te dicen eterno porque eres eterno, otros te llaman el santo porque eso eres tú. Mas hoy yo quiero decirte así, solo así, papá, tú eres mi papá. Yo sé que eres omnipotente y que tuya es la tierra. Me gusta postrarme y rendirme ante tu santidad. Mas hoy yo quiero llamarte así, solo así, papá, tú eres mi papá. Papá, papito mío, mi papá, hoy vengo a abrazarte para no soltarte más. Hoy vengo a recostarme en tu regazo, a refugiarme en ti, mi amado papá. Papá, oh Abba Padre, mi papá, hoy vengo a abrazarte para no soltarte más. Hoy vengo a recostarme en tu regazo, a refugiarme en ti, mi eterno papá. Papá, es hora de hablarle a tu padre, al que nunca te va a fallar. Algunos te dicen eterno porque eres eterno, otros te llaman el santo porque eso eres tú. Acércate con confianza y dile, mas hoy yo quiero decirte así, solo así, papá, tú eres mi papá. Papá, papito mío, mi papá, hoy vengo a abrazarte para no soltarte más. Hoy vengo a recostarme en tu regazo, refugiarme en ti, mi amado papá. Papá, oh Abba Padre, mi papá, hoy vengo a abrazarte para no soltarte más. Hoy vengo a recostarme en tu regazo, refugiarme en ti, mi eterno papá. Él es el Padre que nunca te va a fallar, que nunca te va a abandonar, que nunca te va a agredir. Déjate abrazar por Él, déjate amar por Él. Llámalo papá, llámalo papito. Hoy vengo a recostarme en tu regazo, refugiarme en ti, mi amado papá. Te amo, vengo a abrazarte, hoy vengo a recostarme
papá, tú eres mi papá, papá. ¿Por qué esperar la ausencia de un ser querido para expresar por palabras lo que ha significado esa persona para mi vida? Ahora puedes enviar ese mensaje grabándolo en video desde tu computadora, tablet o celular y enviarlo a la dirección electrónica telodigoenvida@hacialomejor.com. telodigoenvida@hacialomejor.com. En el Templo Tabernáculo San Sebastián están las puertas abiertas para usted. Estamos para servirle. Nuestro número telefónico 60 41 16 48. Somos una congregación que tiene como propósito llevar personas a Jesús para una vida mejor. Ubicados 200 metros al norte de la antigua rotonda en San Sebastián. Qué bueno es tener a Fabricio Alvarado aquí con nosotros porque las palabras, lo que nos cuenta Fabricio nos insta a creer cada día de que existe nuestro Dios y que Él sigue llamando a la gente, y que lo bueno es que siempre hay gente que está dispuesta a dejar lo que tenga que dejar con tal de hacer la voluntad de nuestro Dios. Así que Fabricio, nos da tanta alegría en tenerlo usted aquí. Gracias, pastor. Yo sé que en este momento la gente está anotando su número de teléfono y sé que te van a llamar mucha gente. Gracias. Fabricio, comienza ahora una nueva etapa, que es la que también queremos de alguna manera que usted conozca. Porque Fabricio ahora es Candidato como primer diputado por San José del partido Restauración Nacional. Sí, señor. Ok, es la banderita amarilla con un solcito, ¿verdad? Exactamente, la con un sol color azul. Exactamente. Quiero, Fabricio, que usted me diga lo siguiente. La gente, por lo general, habla, no todos, claro, gracias al Señor. El concepto que tienen de la política es que la política sucia no sirve para nada, que las personas que están, por ejemplo, a los diputados les llaman vagos, le llaman gente que lo que llega es a hacer plata, que simplemente buscan su propio bienestar. Claro. Cosas que no en todos uno puede pensar así. Como en todo, en la viña del Señor, como decimos, de todo hay. Claro. De todo hay en todo lado. ¿Por qué ese Fabricio que ahora decide servir a Dios, que ese Fabricio que deja toda la televisión y deja todo aquello que era parte de su futuro, de sus ideales, ahora está en el Señor y de pronto quiere entrar en esto, en la política? ¿Por qué, Fabricio? Realmente, pastor, si usted me lo pregunta, no fue un deseo de mi corazón, o sea, no fue algo que yo tocara esa puerta para que se abriera, ni que yo lo buscara, ni que yo lo anhelara. Cuando usted saca los valores de la política, entonces la política se ensucia. Cuando usted saca los valores de la vida de un abogado, entonces esa vida se ensucia. Cuando usted saca los valores de la vida de cualquier persona, haga lo que haga, esa vida se ensuciará, porque ahí es donde entrará la corrupción, ahí es donde entrará todo eso que usted mencionaba, por lo cual la gente está tan decepcionada de la política, porque ha habido falta de valores, ha habido falta de principios. En agosto a mí me llaman del Partido de Restauración Nacional, con quien ya tenía una relación, partido con el cual ya yo estaba relacionado, porque hace más o menos 2 años yo vengo haciendo trabajos a nivel audiovisual para ellos. Yo realicé un video que de pronto tal vez usted vio, en el cual nosotros le exponemos a todo el pueblo cristiano, evangélico y católico lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa, las leyes que se están queriendo aprobar, cómo hay diputados y de cuáles partidos son que están tratando de empujar para que se apruebe el aborto, para que se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo, para que se apruebe la fertilización in vitro con una tasa abortiva de más del 80%, para que se apruebe un Estado laico que no es más que un Estado en el que pretenden prácticamente sacar a Dios de la Constitución, que no se pueda predicar en parques, que no se pueda predicar ni hacer actividades evangelísticas en estadios municipales,
que no se pueda predicar en hospitales, en cárceles, en escuelas, etcétera, etcétera, y de alguna manera sacarnos del mapa y sacar a Dios del mapa. Entonces todo eso a mí me había creado ya una conciencia, aunque sin embargo yo no pensaba en involucrarme en este tema de la política más que apoyando al partido en la campaña. Yo sí ya pensaba apoyar al partido en lo que yo he hecho por tantos años, que es la parte audiovisual, televisiva, apoyarlos en algunas producciones de documentales, de anuncios, etcétera. Pero en agosto a mí me llaman y me hablan de la posibilidad de convertirme en el candidato al primer lugar por San José. Ya en mí existía esa conciencia, es decir, yo entendía entiendo y tengo muy claro que la silla que ha ocupado nuestro actual diputado, que es el pastor Carlos Avendaño, esa silla no puede quedar vacía. Esa silla no puede quedar vacía y aún más necesitamos ser más que defendamos esos principios en la Asamblea Legislativa, porque realmente incluso hay personas que han dicho en esta campaña política que los partidos con principios cristianos deberíamos desaparecer. Vea qué terrible que está la cosa ahí adentro. Entonces, cuando a mí me proponen eso, yo dije varias cosas. Yo dije, bueno, primero tienen que darme tiempo porque yo necesito, porque yo no contemplaba esto en mi plan de vida. Quiero orar para saber si Dios está en este asunto, quiero hablar con mi esposa, Laura, quiero hablar con mi pastor, quiero hablar con Dios, quiero estar seguro de que Dios me va a respaldar en esto y que pase lo que pase, sea llegue o no a la Asamblea Legislativa, yo poder terminar este proceso tranquilo y agradecido con Dios de que hice lo correcto. Entonces, eso fue una de las cosas que les dije y la otra cosa que les dije es, bueno, yo quiero seguirle sirviendo a Dios. O sea, yo no quiero entrar en algo que me vaya a sacar de este trabajo que he estado haciendo estos años, de ir a las comunidades, de predicarles, de cantar mis canciones, de bendecir a tanta gente. No puedo decirle, y porque nunca me pongo a contar eso yo, pastor, yo no pongo a sacar cuentas de cuánta gente se convirtió, claro. Pero cuánta gente en estos 10 años de servirle yo al Señor. ¿Has estado fuera del país? Sí, he estado en algunos países como Colombia, Perú, República Dominicana, Estados Unidos, México, y cuánta gente habrá cambiado su vida a partir de una palabra que Dios puso en el corazón de este servidor. Entonces, yo sé que si yo me voy, vendrá otro que quizá lo haga mejor, pero mi función y mi llamado es seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, oramos, hablé con mi esposa, le pedimos dirección a Dios y entendimos que hay que entrar en esta pelea, no porque yo sea el único, pero fue el que de alguna manera Dios puso en el corazón del partido y decidimos aceptar el reto, aceptar el llamado. ¿Cómo lograr que Fabricio, un hombre de Dios del cual no tengo duda y que cada día quiere continuar con los principios de Papá Dios, cómo lograr que Fabricio, cuando ya esté ahí, cuando ya Fabricio, si Dios lo lleva como diputado, Fabricio no llegue a cometer los errores y a perder esos principios? Pues necesitamos tener gente alrededor que nos ayude, en primer lugar, pero tampoco podemos depender de la gente que está a nuestro alrededor. Tenemos que tener las bases, tenemos que tener los principios. Creo tener los principios, creo tener las bases. Somos seres humanos y nos equivocamos, no somos perfectos, pero estamos representando a un Dios que sí es perfecto. Entonces, ¿cuál es mi convicción, pastor? Y lo digo no para ganar votos, lo digo porque lo creo. Creo que mi convicción a la hora de entrar a la Asamblea Legislativa es ir a representar no solo a Dios, sino a la Iglesia de Cristo en este país, representar a gente que tiene principios y valores cristianos. Hay que saber hacer las cosas bien, pero ¿dónde está? A propósito de una canción que escribí, ¿dónde está el secreto? En el secreto de Dios. Si yo me descuido, si usted me ve cometiendo errores que definitivamente se ve que Dios no está en esa manera de hablar o en esa manera de comportarse, eso definitivamente tiene que ser falta de tiempo con Dios. Y yo he entendido que el secreto, sí, hay que prepararse, hay que ir bien entendido de ciertos temas que se van a discutir en la asamblea, pero uno no puede, y yo no puedo, y ninguno que vaya a quedar, que esté representando al Partido Restauración Nacional, puede olvidarse de que en el secreto de Dios está el secreto, buscando la presencia de Dios, orando como nunca antes, buscando a Dios, teniendo intimidad con Dios, es como vamos a encontrar la sabiduría que necesitamos, porque para estar ahí se necesita muchas cosas, se necesita valentía, se necesita sabiduría, se necesita entendimiento, se necesitan tantas cosas que solo las vamos a encontrar, sí, preparándonos en lo académico, preparándonos sobre los temas que se van a discutir, pero también en la presencia de Dios. Entonces, por ahí es donde yo encuentro, esa es la garantía que yo le puedo dar, que voy a buscar la presencia de Dios para que Él sea nuestro guía. Hay momentos que, por ejemplo, cuando una persona tiene estos principios, y la gente cree, bueno, es que ahora es un cristiano más que va a defender simplemente
la iglesia evangélica. ¿Qué piensa usted con respecto a la situación del país? Hay que trabajar en el tema de la pobreza. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el cantón, el último lugar en desarrollo humano en este país? Alajuelita, un cantón de San José, la provincia que yo estoy representando con el Partido Restauración Nacional, el de la bandera amarilla con el sol azul. Alajuelita está en el lugar número 81 en el índice de desarrollo humano. Alajuelita tiene un índice de matrícula, una tasa de matrícula en las escuelas del 48%, es decir, 52% no van a la escuela. Y tiene un índice de matrícula, una tasa de matrícula en el colegio de un 32%. Eso quiere decir que el 68% no va al colegio en Alajuelita. Y la Escuela de Estadística de la UCR hizo la consulta a los papás, ¿por qué no los mandan? Por un tema de seguridad. Entonces, ahí donde hay que trabajar, en seguridad. Hay que fortalecer la seguridad comunitaria, hay que meter a la gente y a las municipalidades también en el tema de la seguridad. Hay que trabajar en el tema de la educación. No puede ser posible que le estemos enseñando con guías sexuales a nuestros jóvenes que pueden hacer con su cuerpo lo que les da la gana, que experimenten con sexo en grupo, así lo dicen las guías sexuales, que eso no es malo, que experimenten con relaciones entre personas del mismo sexo, que eso no es malo. Hay que enseñarle valores. ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué la gente está cansada de ver tanta corrupción? Porque hay falta de valores. Si le enseñamos desde niños, por eso le decía yo la cita de Proverbios 22, instruye al niño en su camino. Desde niño hay que enseñarle a tener valores, desde niño hay que enseñarle a tener temor de Dios, desde niño hay que enseñarle que no es así, no es que yo hago lo que me dé la gana con mi cuerpo y en todas las demás áreas de mi vida. Hay que trabajar en la educación, hay que trabajar con la niñez, hay que trabajar con las mujeres agredidas. Tengo una gran amistad y puedo preciarme de decirlo públicamente con la directora de la Fundación Rahab, doña Mariliana Morales, que es una fundación que rescata mujeres de la prostitución y que rescata mujeres de la trata de personas. Ahí vamos a trabajar, ya que tenemos la amistad con ella y podemos apoyar en esa área también, en todo lo que se pueda. Fabricio, nos quedan 2 minutos. Si llegas a ser diputado, vas a tener las puertas abiertas para que el pueblo de alguna manera pueda llegar a usted. Siempre ha sido así. Yo he entendido que yo nací, Dios me lo ha hecho entender así, para servir y no para ser servido. Por eso di mi número de teléfono. Ese es mi número de teléfono celular y seguirá siendo ese número de teléfono celular aún estando en la Asamblea Legislativa. La idea es llegar ahí para ayudar, pero para ayudar no solo a los evangélicos, para ayudar no solo a los cristianos católicos, para ayudar a la gente que lo necesite y que podamos hacerlo. Ojalá pudiéramos a manos llenas ayudarle a todo el mundo. Vamos a tratar, vamos a hacer lo posible. Esa es nuestra consigna. Uno de los valores es precisamente eso, ayudar a los más necesitados. Jesús lo dijo. Visitar a la gente en las cárceles, visitar a la gente en los hospitales. Es la gente que necesita de alguna manera algo para levantarse y para tener ánimo para seguir viviendo. Dios nos permita llegar ahí y hacer las cosas bien, para representar bien a la iglesia, para representar bien a los que tenemos principios y valores cristianos. Y permítame hacer la invitación de paso a la gente que nos está viendo, que piense su voto. Este tiempo es un tiempo crucial para el país, no solo por estos temas, sino por muchos otros temas más. Usted tiene que pensar bien por quién va a votar. Yo soy una opción, humildemente me presento, si usted quiere tomarnos en cuenta. Somos el Partido Restauración Nacional, el de la bandera amarilla con el sol azul y la palabra restauración. Yo cuando leo la Biblia, porque a muchos de nosotros se nos metió esto, no es que la iglesia no puede participar. Cuando yo leo la Biblia me pongo a ver cómo nuestro Señor usó su gente, sus hijos, sus discípulos en el Antiguo Testamento, la gente que creía en Él. Por ejemplo, cómo el mismo Daniel estuvo en imperios paganos, como el mismo Nehemías estuvo también en el imperio de los medos y los persas, Daniel en los babilónicos, y cómo ellos también influyeron de una manera sabia, de una manera fuerte, valiente, los principios de nuestro Dios. Yo espero, Fabricio, que si Papá Dios te lleva ahí, amén, que usted nunca olvide quién es usted. Claro. Que usted nunca olvide que si Dios lo tiene ahí es para que ames a la gente, luches por un pueblo por el cual debemos de luchar y a quien vos y yo y todos nuestros televidentes amamos, y que siempre recuerde que si Dios te tiene ahí es para que usted sirva y no para que te sirvas del puesto. Claro que sí. Yo no soy político, pastor, entonces a mí me han enseñado que el político tradicional va a una comunidad y te promete un puente, pero no tenemos río. Bueno, les traigo el río también, si es el caso. El político tradicional. Yo no soy político, yo no puedo venir con promesas. Lo único que le puedo asegurar a ustedes es que yo voy a luchar y que
yo voy representando y que yo voy con Dios en mi corazón. Y mi consigna es esta: si yo entro con Dios en mi corazón, yo tengo que salir con Dios en mi corazón, con la frente en alto, sabiendo que representé los valores y principios cristianos. Porque dentro de 4 años saldré a seguirle sirviendo al Señor. No voy a dejar de servirle al Señor. Es decir, mi consigna es, estando en la asamblea, si Dios y el pueblo me permiten llegar ahí, pues seguirle sirviendo al Señor, y los fines de semana visitar iglesias y cantar y predicar. Y luchar, aunque te digan cavernícola, Sí. tonto, lo que sea, Así loco, luchar porque también el reino de Papá Dios Así es. pueda llegar al corazón de muchos de los que están ahí. Claro. Para que mucha gente también pueda entender que Dios no es simplemente una práctica religiosa, sino que Dios es nuestro creador, que por Él vivimos, por Él existimos, por Él somos, como dijo San Pablo. Donde quiera que vayamos debemos influir, Sí. influenciar, y yo espero ser de influencia para la gente que llegue a trabajar ahí, y que muchos que entrarán sin Cristo al periodo de gobierno salgan con Cristo y con una vida cambiada también. Ya usted lo ha oído, este programa lo vamos a tener bien guardadito para que si en algún momento Dios quiera que no, que Dios quiera que no. Porque se nos sale el canasto. Sí, yo espero que no, porque Fabricio va a tener gente también Claro. espiritual al lado de él, pero que tan siquiera para que Fabricio recuerde lo que él está diciendo en este momento, Claro. y para que usted también le ayude a orar, o juntos oremos por él. Él, nuestro hermano en la fe, es el hombre que Dios sacó de allá y que ahora lo quiere tener ahí, si es su voluntad, para que usted siga orando por él. El número de teléfono de Fabricio está allí en la pantalla de su televisor, para que si usted quiere en este momento también, pues, como lo dije anteriormente, enviar una palabra de aliento, y vamos, Fabricio, continúe, en fin, y si usted le quiere decir algo a Fabricio con respecto a la candidatura al primer lugar por San José del Partido Restauración, pues lo haga. Fabricio, quiera Dios que Dios te siga acompañando, que Dios te siga protegiendo. Gracias. Que nunca olvides de a dónde Dios te sacó, nunca olvides de qué familia viene, una familia de lucha, de esfuerzo, y que si Dios te llega a llevar ahí a esa curul, exalte el nombre de Jesús. Amén. Te pares como un valiente de Dios, no te dejes impresionar de nadie, al contrario, no vas a ser más que nadie, pero tampoco vas a ser menos. Así es. Y al contrario, si te recordás lo que la Biblia dice, Dios nos quiere tener siempre en lugares altos, porque hemos conocido su nombre. Muchas gracias. Así que adelante, y muchas gracias por haber estado conmigo y con nuestros Gracias amigos. A usted, y déjeme nada más hacer una última invitación. Son días claves, en pocos días sabremos ya el resultado de estas elecciones. Le pido que se acerque a nosotros, que también busque en Facebook nuestras páginas del partido, Partido Restauración Nacional, así nos va a encontrar, Partido Restauración Nacional. Somos el partido de la bandera amarilla con el sol azul, tenemos candidatos en todas las provincias, somos un partido a nivel nacional. Tal vez hay gente que nos está viendo fuera de San José y dice, bueno, yo también quiero votar por Restauración. Bueno, busque la información, y mi página propiamente de la candidatura es Fabricio Alvarado, diputado Restauración. Muy bien, y no se olvide de salir a votar, tenemos que hacerlo. Mucha gente, yo no voto por nadie. No, tenemos que hacerlo. Pidamos la dirección a nuestro Dios para que Él nos guíe, para votar justamente con criterio, pero sobre todo con la dirección de nuestro Dios. No se quede en casa, haga un esfuerzo. Yo sé que mucha gente está decepcionada de la política, pero nosotros no podemos caer en esto, sino a dónde vamos a llegar, sino al contrario, salgamos a votar ese día y hagámoslo con alegría y sobre todo con la dirección de nuestro Dios. Hasta nuestro próximo programa, y que nuestro Señor siempre le proteja y le guarde. Este sentimiento que me agobia y no lo quiero más. Te exaltamos, Señor. Y yo sé que no es contra la carne, sino contra los espíritus que me quieren confundir, y ya yo no los quiero más. Sé que tengo la victoria en ti, Jesús, solo ayúdame. Dame tu armadura, con tu palabra
vida podemos ver si creemos eso. Somos más que vencedores ante cualquier prueba. Decláralo en tu vida y vas a ver la gloria de Dios. En batallas